Sea bendito el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él le damos nosotros toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, todo el crédito, que lo reciba nuestro Dios, nuestro Señor. Solo Él y nadie más que Él es digno de todo honor y de toda exaltación. Te bendecimos, nuestro Señor. Bueno, de esa manera, con estas expresiones de gratitud, y nos sentimos felices realmente por tantas respuestas que el Señor nos ha dado en sanidad, en restauración y en la vida de muchas personas que el Señor está obrando. Que Dios continúe bendiciendo inmensamente, grandemente, poderosamente, con toda gracia, y la bendición de nuestro Dios esté continuamente con ustedes y para siempre. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra serie Hazlo como Jesús y traemos un tema tremendamente importante y de grandes lecciones espirituales, y que a lo largo y ancho del cristianismo mucho se ha hablado acerca de esto, y es la negación de Pedro. Vamos a ver cómo el Señor Jesús trató, cómo el Señor Jesús abordó, cómo le anticipó y qué fue lo que realmente ocurrió, y pos situación y arrepentimiento, cómo el Señor Jesús lo trató, lo ayudó y lo restauró. Porque esto es importante dejarlo claro. Así que no vamos a demorar mucho, porque este tema es de suma importancia, de ayuda, y yo diría, permítame por favor, de orientación realmente para las personas que están atravesando situaciones duras, difíciles, que se han equivocado, que han fallado, etcétera, etcétera. Mucho ojo, pastores, mucho ojo, líderes. Por favor, póngale mucha atención a este tema y cómo debe de ser tratado. Ok, bien, vamos a orar. Padre nuestro, Padre bendito, oh Dios todopoderoso, que la santa gracia de Dios sea obrando grande, rica y poderosamente, Señor, la vida de las personas, de los oyentes. Te ruego, Señor, que tú bendigas poderosamente la vida de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están viendo este mensaje, Señor, de la palabra de Dios. Edifícalos. Oramos por los enfermos, Señor, por los que están postrados, que tienen enfermedades catastróficas, terminales. Señor, ten misericordia y levántalos, Señor. Restaura, cambia, transforma, rompe cadenas, ataduras generacionales adquiridas. Que el poder de lo alto que se exhiba sobre sus vidas, el sacrificio hermoso y todo suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuemos por favor, no sin antes expresarles que tengan la bondad, suscríbanse por favor a nuestra página de YouTube, le va a aparecer el link. Y de esa manera nos estará apoyando, porque lo que queremos es que corra la palabra de Dios para otras personas, para otras familias, para otras ciudades, para otras naciones. Este es un mensaje gratuito y de libre distribución, ¿no? Aquí no se cobra absolutamente ni un centavo ni un peso por predicar. Aquí nosotros el mensaje es libre y gratuito para bendecir, para predicar la bendita palabra del Señor. Eso por un lado. En Facebook también usted se puede suscribir, por favor. De esa manera le va a llegar una lámina que es un versículo de la palabra de Dios bien seleccionado. Ustedes no tienen idea detrás en oficina cómo se trabaja realmente para hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera, para que a usted le llegue algo que sea digno de presentación para nuestro Señor Jesucristo, y nuestros suscriptores pueden dar fe y testimonio de aquello. Muchas gracias por las diferentes personas, hombres y mujeres, ministros, líderes de las naciones que nos piden oración. Encantado de la vida, con mucho gusto. Aquí estamos solamente para agradar y engrandecer el nombre de Cristo Jesús. Continúe con nosotros, no se vaya, que lo que viene podría ser uno de los mensajes más importantes que en estos años hemos compartido.
La negación de Pedro es el tema que nos ocupa en este momento y está basado en 3 porciones de la palabra de Dios y vamos a dar lectura. Entremos de lleno, por favor. Vamos a dar lectura a la primera porción que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 14 y el verso 26 al 31, y dice así la bendita palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Queridos hermanos, esta es una porción que siempre la hemos leído con mucho cuidado, con mucho tino realmente. Y en esta hora trae una enseñanza de lo que el Señor, podríamos decir, el antes de la caída de Pedro, que es el primer punto, luego la caída propiamente de Pedro y esos acontecimientos y negaciones que él hizo, en segundo lugar, y en tercer lugar, cómo Pedro es cambiado, transformado y restaurado por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada parte para mí es muy importante. Bien, aquí estamos frente a una situación, en primer lugar, estamos frente a una situación en la cual el Señor mismo le anticipa. Pero Pedro en ese momento, confiando en sí mismo, y qué difícil que es confiar en su humana debilidad, dice: Señor, ¿cómo te voy a negar yo? Yo no voy a hacer eso. Yo soy incapaz de hacer tal o cual situación, esta situación que me estás diciendo. Pedro lo vemos aquí como un poco orgulloso, vistas de autoconfianza en sí mismo. Otra cosa hubiera sido que Pedro hubiera dicho: Señor, me conmueve esto. Es verdad, tal vez yo puedo llegar a esto, pero si tú me ayudas, Señor, si tú estás conmigo, si tú me asistes, porque yo no quiero negarte, Señor. No, él dijo: no, yo cómo voy a hacer. Estás equivocado, Señor Jesús. Jamás podría yo negarte. Miren, son 2 posiciones, 2 expresiones, 2 formas y maneras de tratar diferentes. Un Pedro orgulloso, si cabe con vistas de arrogancia, y otro Pedro que, temeroso de Dios, hubiera suplicado por ayuda, por asistencia de parte del Maestro. Pero bueno, los hechos están dados y aquí estamos para aprender de Dios, del Señor y de su bendita palabra. Porque dice claramente aquí: todos se van a escandalizar en esta hora, en esta noche. Todos se van a escandalizar, pero no los voy a dejar solos, ¿no? Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y Pedro ni siquiera pensó en el tema de la resurrección. Él estaba pensando en que él, como el gran Pedro, no podía fallar. Entonces él estaba pensando en él. Por eso es que cuando el Señor resucita, algunos tenían dudas: ¿será cierto? Cuando aquí el Señor Jesús había sido lo suficientemente claro, lo cual da a entender claramente que Pedro no estaba poniendo 100% atención a lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El camino de la negación, ¿no es cierto?, comienza estando distraído, confiando en uno mismo, no recibiendo las cosas como de parte de Dios. Pero lo más destacado en esta porción es cuando Pedro dice que mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían
lo mismo. Sin duda que todos nosotros en la vida nos hemos encontrado con personas que dicen, tú eres mi amigo, eres mi hermano, no eres mi llavecita, eres mi compa, eres, bueno, y expresiones así como estas, ¿no? Yo contigo en todas, para lo que sea, ¿no? Pero al rato de la hora, miren, para los que sea no aparecen, aún buscándolos con lupa no los encontramos. Estas son las situaciones que realmente pasan. Pero volviendo al tema de Pedro se muestra tremendamente confiado en él y no en Dios. Ahí está el tema, el punto. Y ahí está la diferencia. Vamos a la segunda porción, ¿no? Aquí ya conocimos en la primera el Pedro. Vamos a ver el hecho propiamente cuando ocurre y que Pedro niega al Señor Jesús. Y el hecho se registra más adelante, aquí mismo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, los versos 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que me dices. Tremendo, ¿no? Y salió a la entrada y el gallo cantó. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó, miren lo lamentable aquí, ¿no? Comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El que le había jurado amor eterno y lealtad, ¿no? Lealtad eterna al Señor. No pudo cumplirlo y fue muy lamentable. Pedro se denigró, se autodenigró, cayó, pecó. Y permítanme expresarlos, no por hacer leña el árbol caído de Pedro, sino que fue una situación bastante, por menos decirlo, bochornosa, vergonzosa. Lo apuñaló por la espalda al Señor Jesús en ese momento. Si hablemos claramente, ¿no? En términos de nuestros días. Aparte que le dio la espalda y lo negó, lo desconoció, lo insultó. Sí, mis queridos amigos y hermanos. Porque así describe este Evangelio de Marcos capítulo 14 y aquí los versos 66 al 72 que hemos leído. Una muchacha que lo había visto a Pedro andar con el maestro, lo reconoció y le dijo, tú eres de ellos porque yo te he visto andar con ellos. Yo te conozco, yo te he visto andar con ellos. Y él dijo, ni sé siquiera lo que hablas. Miren ustedes, ni sé lo que estás hablando y yo a ese tal Jesús ni siquiera lo conozco. ¡Wow! ¡Qué mentira! ¡Qué deslealtad más grande, elevada a su máxima expresión! Pero eso pasó. Esas situaciones ocurren. Muchos cristianos también. No, yo no soy cristiano. Allá mi mamá, mi abuelita es la que va a la iglesia, ¿no? Pero yo te he visto, me parece que te he visto con una Biblia. No, yo ha sido mi hermanito, que tengo un hermanito que es bien parecido a mí, ¿no? Pero es él, no yo, ¿no? Ha de ser con un primo a lo mejor que te estás equivocando. O sea, hay gente que es así. Esas son las cosas que están pasando hoy en día y que tal o cual como en los días de Pedro, hoy en día también, lamentablemente están ocurriendo. No hay mejor cosa que decir, soy un cristiano, soy un hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo. Y esto no lo hace fanático, no lo hace una persona legalista, solamente que usted tiene consecuencia lo que piensa con lo que habla, es decir, con lo que expresa. Nada más. Y bueno, la segunda vez se le acercó y comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Y miren, la tercera vez, quiero detenerme un poquito aquí, ¿no?
Porque a veces las personas creen que con lo que estoy diciendo estoy exagerando. Y no, mis queridos amigos y hermanos. Hubiera querido que sea exageración personal, pero es la misma palabra de Dios que lo describe. Y dice que... Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. Y le dan ellos razones, tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. La verdad es que esta versión Reina Valera y también la Biblia en el griego, en el original, cuando leemos y traducimos del griego al español para ver cuáles fueron literalmente las expresiones de Pedro, la verdad es que es como para avergonzarse y tener, sí, vergüenza ajena. Es para que te duele el alma, la vida, la mente, el corazón de lo que expresó Pedro allí. Fue duro, durísimo realmente. De la noche a la mañana o de la mañana a la noche pasó a ser un tremendo mal testimonio en ese momento, en ese instante. Pero bien, no es Pedro quien nos va a abrir las puertas de los cielos, sino Jesús. Todos los hombres y mujeres en este mundo, y aún la Biblia misma está llena de hombres y mujeres que fallaron, se equivocaron, cometieron muchos errores, muchos desaciertos, muchas ligerezas de palabras, en fin. Pero que tuvieron también la oportunidad de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios. Y hasta aquí en esta segunda porción nosotros tenemos al Pedro que se destapa maldiciendo y jurando que no conoce a Jesús. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó, en ese momento se acordó, no se había acordado, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y ahí sí lo comenzó a remorder su conciencia y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él. Las palabras de Jesús, el Hijo de Dios, las palabras del Salvador, comenzaron a remover su vida, su corazón, sus actitudes, sus hechos, sus expresiones y comenzó a llorar. Pedro comenzó a tener un cambio, ¿no? Se dio cuenta de sus metidas de las extremidades inferiores realmente, ¿no? Se dio cuenta cuánto le había fallado a Dios y comenzó a pensar, a reflexionar en que él había hecho cosas muy incorrectas durante ese lapso de tiempo en la cual es confrontado y que le habían preguntado, ¿no? Tan solamente, ¿no? Y comenzó a mirarlo y a seguirlo a Jesús de lejos, ¿no? Como mucha gente que sabe que la palabra de Dios es cierta, que Jesucristo es Salvador, pero miran la Biblia de lejos, de lejito nomás. Algunos la tienen como fetiche en alguna parte de la casa, como amuleto, y creen que por estar allí, algunos la abren el Salmo 91, como que si automáticamente se va a desprender una bendición. No, no es así. Lamento tener que decirles que no es así. Solo cuando tú la lees, la vives y la practicas es que hay bendición y se cumplen las promesas de Dios en tu vida. Sin duda, Pedro comienza esta nueva etapa en su vida, arrepentirse, tenía que ocuparse de él mismo y de lo que había fallado, de lo que se había equivocado. Y Pedro comienza realmente a trabajar en él, a trabajar en su mente, en su corazón, en darle un cambio a su vida, en no fundar su buen cristianismo sobre su vida, sobre su criterio y sobre que él es buena persona y buen dato y que es linda gente, no, sino sobre los principios y fundamentos de la bendita palabra de Dios. Y es así como entramos al tercer punto, donde en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21, Jesús se asegura de ayudarlo a Pedro. Y dice en el verso 15 al 19 de Juan 21, que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Te fallé, Señor. O sea, esa es la idea, ¿no? Te fallé, Señor, pero estoy completamente arrepentido. Tú que pesas los corazones. Estoy completamente arrepentido, Señor. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Mis queridos amigos y hermanos, cuando alguien se arrepiente de verdad y de corazón, escúcheme bien, porque hay mucha gente que ha caído como Pedro, o tal vez peor que Pedro, o igual, o en menos situación que Pedro. Usted me podrá decir: yo le fallé a fulano, a mengano, sultano, pero Pedro, que estuvo 3, 4 años con el Señor, le falló a él, al Hijo de Dios, a Dios mismo le falló. Todos le fallamos a Dios también, de una u otra manera. ¿Qué hacer con los ministros, con los líderes, con las personas que en algún momento han caído? O sus cónyuges, o amigos, o familiares, o parientes, o pseudos amigos les han fallado. ¿Qué hacer? Bueno, y ellos también han fallado. Necesitan ser ayudados y restaurados. Que no equivale a ser avergonzados, que no equivale a andar contando las intimidades, la confianza que nos ha dispensado esa persona. Yo aquí en mi país he tenido la bendición en su momento de ser el presidente nacional de los pastores evangélicos. Y me tocó ayudar, porque periodos pasados la gente un día aplastaba a los que se caían. Pero me tocó ayudar, levantar, porque insultando, denigrando a las personas, hundiéndolos más, eso es más o menos como ponerse de acuerdo con Satanás, porque él ha venido a hurtar, matar y destruir. Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Todos en algún momento hemos fallado. Solamente Cristo Jesús no falló. Pero de ahí Abraham hizo pasar a su esposa como su hermana. David falló. Y no me digan que quedó allí y que ya no sirvió para nada más. No, Señor. Muchos años después, siglos después, Dios dice de él: he hallado a David, a mi hijo conforme a mi corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas fallan o alguien te falla, hay muchas personas que se quedan con esa idea para el resto de su vida. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces al día. Si solamente le fallaras una vez al día, en el año son 365 veces. En 10 años son 3.650 veces. En 30 años, en 40, en 50, son miles de veces que le hemos fallado a Dios. Y ¿saben qué? Dios no tiene la memoria. Y aunque tiene la memoria, no nos pasa sacando en cara, hincando para hacernos sentir mal, sino que Él está encaminado y trabajando para nuestro bien, para restaurarnos, para cambiarnos, para transformarnos, porque Él quiere hacer su obra bien. Hay mucha gente que ha caído. A mí me ha tocado levantar a mucha gente, restaurar a muchas personas, hogares, familias. La idea es ayudar, la idea es bendecir, la idea es cuidar, cubrir, proteger. Pero hay gente que le encanta hundir. No, ese falló en una cosa pequeña, mediana, y si es grande, como para nunca más volver. Esos son los pensamientos del enemigo. Yo estoy aquí. Siempre he tratado de ayudar a las personas. Claro, las personas que se dejan ayudar, porque hay personas que no se dejan ayudar, ni te dan la cara, ni enmiendan, ni están interesados en cambiar y mejorar su vida. Pero nos alegramos con los humildes, con los de buen corazón, con los que han llorado su pecado, sus errores y lo que a ellos les toca, su parte, lo que les corresponde. Y se han humillado delante de Dios. Esa gente, esos hermanos, ministros, líderes, amigos, hermanos, tienen que ser apoyados, tienen que ser restaurados, tienen que ser levantados. Basta ya, líderes, de hacer el jueguito al diablo, al mismo Satanás.
de andar promulgando los errores ajenos. ¿Por qué no promulgan los suyos? Entonces, hay hogares, se conoce, estoy bajo confesión de hogares, de pastores, de ministros, que a otros los hacen leña a pedazos, pero su hogar es un desastre. Sus hijos andan en una completa desobediencia. Y no queremos decir más para ni siquiera dar a entender ninguna cosa. Tengan misericordia, como la tuvo Jesús por Pedro. Y saben que la gran verdad es que la gente, cuando es restaurada, levantada, y se lo hace en Dios, en el Señor. Comparemos pues entonces, ¿cómo fue Pedro antes de caer, antes de negar, antes de pasar por toda esa situación dura, difícil? ¿Y cómo fue después? Antes, ni para atrás ni para adelante. Después, cuando fue restaurado, levantado, bendecido y siguió al pie de la letra las indicaciones del Señor, en el primer mensaje, 3,000 personas se convirtieron y 3,000 se bautizaron. O sea, resultados claros, serios, para la gloria de Dios, bien definidos. Eso es una obra de Dios. Por eso yo creo en la palabra, creo en lo que pasó en la vida de Pedro y creo también en ayudar, no hundir, ni vejar, ni denigrar, ni mucho menos hacer leña del árbol caído. Jamás, jamás de los jamases. Cuando una persona pone todo de su parte y quiere ser ayudada, claro, hay gente que se deja ayudar por una semana, un mes, un año y luego quieren hacer nuevamente lo que les da la regalada gana. Eso no es así tampoco. Eso no es así tampoco. Pero estamos hablando de aquellos que están dispuestos a seguir adelante fiel y firmes. Si esta es tu decisión, ayudemos, oremos, apoyemos también a muchas veces líderes y personas que tienen una mente negativa de ayudar solamente a los que les caen bien, a sus panas, ¿no? A los de la gallada, a los de su gajo, a los demás que se los lleve el diablo. Oremos para que ya esas mentes en estos tiempos, en estos años, no exista. Porque debemos tener la mente de Cristo y hacerlo como Cristo. Estamos llegando ya a los últimos episodios de esta serie. Y pedimos que Dios le ayude, le guarde, le bendiga y le proteja grandemente. Oremos por favor. Nuestro Dios Todopoderoso, que tú, nuestro Dios y Señor y Salvador, bendiga nuestras vidas, nos edifiques. Levanta a los caídos, a los enfermos, a los menesterosos, a los que necesitan un cambio, un arrepentimiento genuino que significa un cambio de vida, un cambio de rumbo. No un pesar por sus pecados y seguir haciendo lo mismo, no. Estamos hablando de aquellos que están dispuestos a que sus vidas sean transformadas por el poder y la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Que Dios bendiga, levante, cambie, transforme, restaure y sane a los enfermos y rompa las cadenas y provea a los hogares, a las familias. Oramos por las peticiones de todas las personas. Señor, suelta una palabra, extiende tus manos poderosísimas, Señor, sobre las peticiones que a diario recibimos. Que el poder de Dios sea obrando grandemente. Oh Dios todo suficiente. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Será hasta una próxima entrega y suscríbase por favor. Bendiciones.